Buenas, buenas a todos. Esperamos como siempre unos minutos a que nos vayamos incorporando. ¿Qué tal, Jonathan, Rocío, Solvis? Bueno, hoy tenemos un día muy especial con nuestros amigos, ahí tenemos ya a Roger, con nuestros amigos del whisky. Buena hora para tomar whisky. Casa amigos, Manolo, mi amigo John, Manu, que en breve va a ser el primero en pasar, Quique, hombre, mi amigo Elías, ya era hora que te levantara un día a las 12 de la mañana. Elías, que pronto lo tendremos por aquí. Vale, bueno, pues mientras se va sumando la gente, primero mandar un beso muy especial a alguien que ayer no tuvo un buen día y nada, que tiene todo mi cariño y aquí estamos. Comenzamos con una diapositiva antes de dar paso a Manu, cedida por D-Wars, que creo que resumen bastante bien pues un poco las características de cada uno de los productos. En este caso tendríamos el whisky a nivel mundial, lo dividiríamos en 5 categorías. Uno sería el escocés, otro el irlandés, otro estadounidense, otro canadiense y el otro el japonés. Tendríamos como características del whisky escocés pues que es ahumado, que tiene 2 destilaciones. De todas maneras, pues Manu nos explicará mucho mejor y más extenso. Tendríamos el irlandés, que no tiene turba y tiene 3 destilaciones, además es anterior. Luego tendríamos el whisky de Estados Unidos de centeno y maíz con 2 destilaciones. Luego el canadiense con una mezcla de cereales y a nivel de características tiene unas notas suaves y dulces. Y luego tendríamos el japonés, donde principalmente ahí lo que veríamos sería un estilo escocés. De hecho aprendieron las técnicas en Escocia. Y luego también las características que le aporta el roble Mizunara. Entonces pues ahora de todas maneras entraremos en más profundidad y daremos paso a los especialistas. Así que vamos a darle paso a Manu, que ya tiene que estar preparado. Vamos a ver, Manu. A ver si encuentro ya Manu. Manu, si me escribes por ahí en la pantalla. Aquí la tenemos. Vale. Vaya indumentaria, macho. Es que estoy en un proyecto secreto de que estoy criando pelo ahora durante la cuarentena. Entonces es para no desvelar la magia de mi melena aún. Entonces me he puesto aquí Algún día, espero que cuando eso lo hagas en directo. Es uno de mis Sí, directos. porque como no tengo dinero para ir a Turquía, está complicado lo de los vuelos privados, pues me lo estoy haciendo en casa, a ver qué tal me toma. Artesanales. Pues bueno, Manu, todo el mundo te conoce. Bueno, genial esa jarra Sí, que llevo dándole vuelta a ver de qué manera podemos hablar con Curado y ver cómo hacemos para sortear una jarra, que esa jarra hay mucha gente que la tiene, pero yo creo que está... pues mira, a Pachi creo que le quedan. Yo alguna tengo todavía también. Vale, joder, pues vemos de qué manera podemos sortearla, hacerla llegar a la gente. Voy a bajar un poquito la música. No sé si llega. Ahí. Cuéntanos, aparte de tener tu local de resident en Bilbao, ¿por qué esa afición al whisky? Bueno, pues yo como se suele decir, antes de fraile fui monaguillo y era bebedor de cerveza y de whisky antes de montar el bar, ¿no? Eran mis bebidas favoritas. Y una vez que monté el bar, pues también yo creo que unido a que por mi faceta de músico, toco el acordeón, toco bastante folclore, me gusta mucho la música escocesa, la irlandesa,
Pues yo creo que se juntó ahí un poco todo, ¿no? Mi afición por el whisky. Siempre me han gustado las bebidas amargas, lo comentaba hace poquito también, no sé con quién charlando, que cuando mi cuadrilla pues bebían calimocho, bebían cubatas de ron o de 43 o tal, que son como bebidas muy dulzonas así de introducción, pues a mí no me gustaba, yo era de cerveza y bebía gin caso, gin tonic, los rumores decían que era para no confundir mi trago y que nadie me quitase, pero bueno, entonces cuando tocaba un chupito, pues a mí no me gustaban las cosas muy azucaradas. Entonces, bueno, pues me fui introduciendo en el mundo del whisky y una vez cogí el Residence, pues tienes la opción de comprar y comprar por botellas y dices, bueno, si no la vendo ya me la beberé y bueno, vas por ahí poco a poco y luego, que soy muy curioso, entonces vas estudiando el producto que vas comprando, ¿no? Hablamos en 1317, ¿no? ¿Te imaginas? No, en esa época en la que tú comenzaste a beber, era la época en la que se llevaba el whisky, ¿no? Sí, bueno, en el País Vasco es curioso, ¿eh? Porque tú miras un poco y hay un gran consumo de whiskies de Malta, etcétera, pero hay un gran consumo, digamos, de hogar o de alimentación, también en los chocos, en las sociedades. O sea, no es tan típico encontrarte el whisky combinado, de tomarte un whisky normal y tomarte un whisky cola, como puede ser ahí, o el whisky con 7-Up o con Sprite, que se bebe mucho por el sur, ¿no? Aquí hay más consumo de whisky solo y más consumo eso, en chocos, sociedades, en casa y tal, con lo cual las ventas normalmente de maltas o de whiskies de alta gama o de blenders de más añejos y tal, pues se vende más en comparativa que lo que se vende el whisky de tirada, por así decirlo. Entonces, si te parece, Manu, Sí, y luego si eso, hoy seguramente nos extenderemos un poco más porque, claro, tocar estos temas tan complejos, mira, aquí tenemos Manu, antes de su plantación, estoy plantado por aquí para trasplantarme arriba. grande. Bueno, es un poco el desafío de hoy es tratar de resumir todo esto en unos 20 minutos, ¿no? El gráfico que nos sacabas es muy generalista, entonces vamos a tratar de ser un poco menos generalista, ¿no? Lo primero que vamos a hablar es que en Europa tendríamos dos tipos de whisky. Aunque nosotros cuando vamos al supermercado o pensamos en categorías, pensamos en Malta y en blend, el blend es una mezcla de las otras dos. O sea, podemos elaborar dos tipos de whisky. El de Malta, que sería el más restrictivo en cuanto a materias primas, o el whisky de grano, el grain whisky. Entonces, si nosotros Igual elaboramos... todo el mundo que está aquí lo sabe, pero ¿Mm? de Malta significa de un whisky de cebada malteada, ¿no? Eso es, sí, un whisky de Malta. Solo podemos usar como ingredientes cebada malteada, agua y levadura. Y ahí haríamos todo el proceso. En un whisky de grano podemos usar cualquier tipo de cereal. Esto es importante. O sea, el whisky tiene que ser de cereal. Yo colaboro con una destilería craft que está aquí en Vitoria y hemos hecho un producto que lleva todo el proceso del whisky, pero como lo hacemos de patata, pues ya no puede ser whisky según la normativa europea, ¿vale? Si luego nosotros nos vamos a la India, pues ahí hacen sus cosillas. Pero atendiéndonos a normativa europea y americana, whisky tiene que ser de cereal. Entonces, en el caso de que hagamos un whisky simplemente con cebada malteada, agua y levaduras y luego hacemos todo el proceso, será un whisky de Malta, un malt whisky. Y si ese proceso lo hacemos en una destilería, será un single malt. El single siempre nos dice que es una destilería, no un tipo de cereal, ¿vale? Si nosotros hacemos un grain whisky, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de cereales, incluso mezclarlos. Es muy típico por rendimiento de azúcares fermentables el maíz. Vamos a usar la propia cebada sin maltear, lo que pasa es que es más costoso luego la extracción, entonces para hacer grain whisky se usa menos, sobre todo se usa mucho maíz y mucho trigo. Podríamos usar también centeno, podemos usar lo que queramos mientras sea cereal. Y si ese proceso lo hacemos en una sola destilería, será un single grain. O sea, un single grain no quiere decir que es de un solo cereal, que no es cebada malteada, sino que el proceso está en una destilería. Que son dos errores como que suele salir. Y luego cuando nosotros mezclamos, si nosotros decimos blended, quiere decir que es mezcla de malta y grano. Y si nosotros decimos blended malt, que es el término que se utiliza ahora, es que es una mezcla de maltas de diferentes destilerías. Antiguamente se decía batted malt, luego hubo una temporada que se llamó Pure Malt por un lanzamiento que hizo Cardú que usaba malta que no era solo de su destilería y tal, entonces decía, bueno, esto es Pure Malt. Glenfiddich también tuvo una temporada que ponía Pure Malt, que sería malta de diferentes destilerías. Y ahora ya han quedado en que blended malt quiere estar de diferentes destilerías, ¿vale? Y blended a seca sería mezcla de malta y grano.
Creo que tenemos por ahí una diapo que viene todo el proceso del whisky, la química del whisky. Espera, siguiente. Igual te las mandé desordenadas. No, la otra. Estas son las barricas. Esos son los mapas. Pues igual ha quedado la última. Una que viene la química del whisky. O igual directamente no te la mandé. Hoy que creía que tenía todos los deberes hechos. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo lo haríamos. Volvemos a la anterior, si quieres, a la primera. Ahí tendríamos la destilación discontinua, ¿no? Nosotros cuando hacemos un whisky de malta, mira, por ahí dicen otro término, Married Malt. Mira, no lo conocía, pero puede ser también. Bueno, dentro de todas estas normativas, antes de entrar a destilación, hemos hablado de las materias primas. Lo que nos dice la regulación también es que el proceso, sobre todo los escoceses, dice que todo el proceso de manufacturación tiene que estar hecho en Escocia. O sea, nosotros podemos hacer whisky, entonces ellos dicen, yo me puedo traer mis cereales de fuera, pero una vez que empiezo a trabajarlo tengo que hacer todo en Escocia, incluso embotellado. Si yo hago todo, pero no lo embotello allí, ya no puedes poner scotch, por ejemplo. Proceso de fermentación. Para hacer un whisky de malta, la malta es un proceso. Lo que vamos a hacer es maltear la cebada, es decir, así entre comillas y rápido. Vamos a tratar de engañar al grano de cebada para que cree que llega la primavera. Entonces vamos a subir los azúcares fermentables al tope. Entonces para eso lo que hacemos es remojar la temperatura controlada. Cuando esos azúcares están en el punto óptimo para ser fermentables, lo que vamos a hacer es secarla. Y entonces ahí es donde entra en juego el ahumado, ese que decías que es una característica bastante clásica de los escoceses, no en todos, pero bueno, por lo general pueden tener un toque ahumado, que es que antiguamente se secaba en las malteadoras usando turba. La turba es un combustible vegetal que se da a nivel de suelo y es muy abundante tanto en Escocia y en Irlanda, abundante y barato. Lo extraes con pala, lo dejas a secar y entonces cuando eso pierde humedad, pues prende. Lo que pasa es que no tiene un gran poder calorífico y echa mucho humo. Como mira, ahí apunta Iñaki por ahí, vamos a buscar la germinación de la cebada. Si nosotros no cortamos ese proceso de germinación, secándolo, pues ahí empezaría a salir la planta y empezaría a absorber los azúcares, ¿no? Entonces nosotros vamos a secar ese grano de cebada para cortarle la germinación. Lo podemos hacer como hacían antiguamente, lo ponemos sobre unas parrillas debajo del fuego de la turba y eso lo va secando. A día de hoy lo podemos hacer directamente con una inyección de aire caliente. Depende de cuánta exposición haya a esa turba, tendrá más o menos aromas ahumados y sabores ahumados que provienen de ahí, ¿no? Sabores turbosos. Eso se mide en partículas por millón, que a veces podemos ver el término ppm, parts per million, partes por millón, nos vale para inglés y castellano, y ahí se mediría la cantidad de turba en el malteado, ¿no? Esa parte que nos van a dar en aroma los fenoles, nos van a dar aromas ahumados y también aromas ligeramente amargos, pero va a depender siempre del tipo de turba. Como hemos dicho, es un combustible, es un residuo vegetal. No es lo mismo que ahí hubiese hace miles de años un bosque o haya habido flores, plantas, etcétera, y estés en una zona más protegida o que estés muy cerca del mar, y sea una zona con muy poca vegetación, ¿no? Entonces va a variar también los aromas que nos va a dar esa turba. Una vez que hemos malteado, pasaríamos al proceso que se llama el mashing, que sería vamos a remojar ese cereal que nosotros tenemos. Da igual, en el caso de la cebada malteada, si nosotros lo hemos hecho para hacer un whisky de grano, este proceso es el mismo. Lo que se hace es un cocinado, una cocción del cereal que tengamos, del trigo, del maíz o lo que sea, y aquí llegaríamos al mashing. Mira, se asoma Minilla por ahí. Como decíamos, en ese mashing lo que vamos a hacer es pasarle agua a diferentes temperaturas para extraer los azúcares. Esto es como se hace generalmente en Europa, como se hace en Escocia y en Irlanda. Los americanos, como ya explicará luego Noé, o nosotros mismos en Basmur, cocinamos con el bagazo dentro. Ellos lo que hacen es extraer los azúcares pasando agua a diferentes temperaturas, ¿no? Una vez que hemos extraído los azúcares, si tenemos un mosto azucarado, nosotros lo que vamos a hacer es añadirle levaduras para conseguir la fermentación. Proceso químico, las levaduras van a comerse, se van a alimentar de esos azúcares
y lo que nos van a dar es alcohol y CO2. Generalmente en Escocia y en Irlanda se usan levaduras de dos tipos, ellos llaman la de panadería o la de cerveza, en función de si queremos una fermentación más corta o más larga, si queremos un whisky más ligero, más dulce, o si queremos un whisky con unos congéneres un poco más pesados, ¿no? Utilizaríamos esos dos tipos de levaduras. Actualmente hay gente Entiendo como... Sí, dime, perdona. que yo entiendo, ¿no? Eso es. Si hay gente, pregunta por ahí qué levaduras son, ellos suelen decir que es levadura común. Nadie te va a decir qué tipo usa, ¿no? Pero es la levadura que se usa bien para panadería, que es lo típico, o si están buscando algo en particular, pues pueden usar unas cepas que usan los cerveceros. Por ejemplo, ahora Glenmorangie ha sacado una edición limitada que usan levaduras naturales del entorno de la destilería. Pero normalmente no suelen ser muy de compartir este rollo. O sea, te enseñan ahí el saco, te dicen, no, mira, ahí te viene la parte técnica y nosotros usamos esta, no te dan muchas más vueltas. Los tanques de fermentación generalmente son unos tanques enormes, tradicionalmente se hacían de madera, solía ser tipo pino de Oregón porque son unos árboles muy altos, nos va a dar unos listones rectos muy altos y no son demasiado porosos. Muchas destilerías los han sustituido ya por tanques de acero. Los que han puesto tanques de acero te dicen que es lo mismo. Los que siguen usando pino te dicen que realmente no, porque luego cuando limpias por el vapor eso siempre va a quedar algo de las levaduras anteriores. Incluso en una visita reciente en Aukentosa dijeron que hicieron un cambio de algunos tanques y han vuelto a poner tanques de madera porque no salía igual. Eso ya cada uno a gusto del consumidor. Una vez hemos hecho la fermentación, nosotros vamos a tener una cerveza que no tendría lúpulo, tendremos ese mosto alcohólico, esa cerveza que ellos llaman el wash, y vamos a pasar a fermentar. Volvemos, si quieres, eso es, el pot still. Si nosotros vamos a hacer whisky de Malta, se destila en alambique tradicional, en pot still, y se suele destilar, generalmente en Escocia, lo tradicional es destilarlo 2 veces. Hay algunas destilerías que tienen 3 alambiques, como Kentosan, que acabamos de mencionar. Talisker en sus años también tuvo 3 pares de alambiques, o sea, perdón, un trío de alambiques en vez de un par. Y luego incluso hay gente como Morlach que hacen un proceso diferente, o Springbank y tal, pero bueno, lo normal es destilar 2 veces. En el primer alambique, que es el que se llama el wash still, metemos ese wash, esa cerveza. Como vemos por aquí en el diagrama, antiguamente había fuego abajo, ahora normalmente hay una camisa de vapor para calentar el alambique y destilación. Proceso físico, vamos a separar alcohol de agua. Es muy importante el tamaño, la forma del alambique, sobre todo del cuello, qué forma vaya a tener, y también a la hora de mandar el tubo que va a mandar al condensador, la inclinación que vaya a tenerlo. Depende de la altura, vamos a conseguir que solo los alcoholes más volátiles lleguen, entonces vamos a conseguir algo más fino, y si son más bajos, pues vamos a conseguir un líquido con más cuerpo, ¿no? Cuando nosotros vemos fotos, un truco para saber cuál es el primer alambique de la serie, ya sean 2 o sean 3 como hacen los irlandeses, es que suelen tener una ventanita, porque en la primera destilación suele producirse mucha espuma, mucha burbuja. Entonces, una forma de controlar aquello antiguamente es que si veías burbuja por esa ventanita de cristal, para que no pasase al tubo porque te estropeaba la destilación, pues tenías que bajar el fuego, ¿no? Cuando tenías fuego directo. Ahora pues se controla mucho más fácil, pero vemos esa ventanita que normalmente en el segundo no está. De ahí conseguiríamos elevar el grado alcohólico, hemos dicho antes, el wash suele estar en torno a 8-10% de alcohol. Hacemos una destilación, conseguimos en torno a un 20-25%. De ahí podríamos cortar, pero realmente con que cortemos al final, hay gente que ya aquí puede cortar cabezas y colas, depende de su estilo de destilación, otra gente no, mete el segundo alambique, volvemos a hacer lo mismo y vamos a conseguir ya una concentración en torno a un 65-70% de volumen alcohólico. Si hiciéramos 3 destilaciones, que es el estilo irlandés, en el tercer alambique
pues estaríamos en torno a 78-80% de volumen alcohólico, ¿vale? Esto es para hacer whisky de Malta, malt whisky. Lo que pasa es que los irlandeses tienen una categoría que el resto de la gente no, que es lo que llaman pot still whisky. Es decir, es un whisky que no es solo de Malta, pero que lo destilan en el alambique, ¿vale? Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí el más conocido puede ser Redbreast, si vemos que pone pot still whisky, es que están haciendo whisky con Malta y otros cereales, pero la destilación es aquí. No me voy a extender mucho más o menos yo creo que todo el mundo controla sobre destilación, y esto sería para hacer destilación continua. En la época de la revolución industrial hay un gran invento. Por un lado, en Irlanda, el señor Aeneas Coffey patenta este sistema de destilación continua, muy similar George Stern en Escocia, creo que con un año o dos más tarde, con lo cual se lleva el gato al agua como inventor Coffey, patenta también un sistema de destilación continua. Entonces, aquí lo que vamos a conseguir es un mucho mayor rendimiento, porque lo que estamos haciendo mediante los platos y las dos columnas es ir separando gradualmente el alcohol del agua, consiguiendo un muchísimo mayor rendimiento. No me voy a extender mucho, podríamos pasarnos 20 minutos o media hora con esta parte, pero suele venir bastante bien. Una pregunta para aclararlo, Manu. ¿Los blend Scotch o de alambique? Cuando son blend, o sea, los Scotch, los maltas son siempre destilados en pot still, en alambique, y luego, por otro lado, ellos hacen whisky de grano, que destilan en columna. Lo más habitual es utilizar ahora mismo en la industria escocesa, utilizan sobre todo maíz y trigo por el rendimiento, porque la cebada, si no la malteas, es difícil extraer los azúcares. Entonces, mezclarías ese whisky de grano con whisky de malta para hacer el blend. Por ahí nos comenta lo de pot still irlandés, eso es. O sea, ellos dicen que es destilado en pot still y tiene una mezcla de malta de cebada. O sea, de hecho, creo recordar, según nos dijeron en la academia de Jameson, que tiene que tener mínimo un 30% de cebada malteada, mínimo un 30% de cebada sin maltear, y el otro 40% te quedaría libre para hacer un pot still. Y lo tienes que destilar en pot still. Lo destilas 3 veces. Vale, entonces, nos dice los whisky de malta irlandesa, ¿cómo se denominan? Igual, malt whisky. Y si es single, ahí la terminología es igual para todos. ¿Pasamos a las regiones, Manu? Esto es, sí. Bueno, acabando un poco con normativa antes de meternos en Escocia y en Irlanda. La normativa nos dice lo que hemos dicho hasta ahora, cereal para ser malta, cebada malteada, destilado, etcétera. Nos dice que la destilación máxima, el máximo porcentaje de alcohol al que podemos destilar en una columna, porque en alambique no vamos a llegar, es 94.8, porque se considera químicamente que ahí todavía van a quedar congéneres que nos permitan identificar el origen de la materia prima. No podemos pasarnos de ahí. A la hora de embotellarlo, no podemos embotellarlo por debajo del 40%. Si tiene menos del 40% no le podemos llamar whisky. Y nos dice que tiene que reposar mínimo, dice, no menos de 3 años en barricas. La normativa europea dice en barricas de madera. La normativa escocesa, que es más estricta, nos dice que en barricas de roble. No mayores de 700 litros. Es difícil. Generalmente las de Bourbon suelen estar 200, 225. Jerez, la media bota es 250, la bota 500. Vinos tipo Porto, Marsala, Madeira pueden usar 600, 500, 600, algunos 700, pero bueno, no podemos pasarnos de ahí. Y luego los escoceses siempre son mucho más tiquismiquis. Puedes entrar a la página de Scotch Whisky Association, entonces hablan que esas barricas tienen que ser, pueden ser nuevas, o si son usadas tienen que provenir de una industria que produzca algo que tradicionalmente reposa en barrica. Puede venir de la industria de Bourbon, de Jerez, del vino, pero luego empiezan a hablar que cuando se producen los añejamientos no pueden ser mayores cuando haces whisky, o sea, son como muy pesados. El año pasado han permitido, por ejemplo, usar barricas de tequila y de Calvados, pero Glenmorangie sacó uno acabado en barricas de sidra y le pusieron pegas para etiquetarlo como Scotch porque decía que la sidra tradicionalmente no tiene todo ese tiempo. Entonces siempre andan ahí un poco a la pelea, como pasó con embotelladores independientes como Compass Box, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos tendríamos que quedar más o menos. Entonces,
La clasificación tradicional que había sobre los whiskies de Malta escoceses viene con este mapa, pero que se ha quedado un poco ya en desuso, ¿no? Porque se han abierto muchas destilerías y luego los destiladores están haciendo diferentes estilos. Pero bueno, como todavía mucha gente sigue usándolo, la diferenciación... Lo que no está actualizado, ¿no? Sigue estando vigente. Lo que no nos tenemos que fiar, como decía el otro día Emma de Todo Whisky, es que las características que nos dicen sean las que nos vayamos a encontrar. Pero sí en la etiquetación aparece, ¿eh? Entonces tendríamos por un lado la Flowlands, que es esa línea que, bueno, ahí hay una falla, entonces es la que marca, pero bueno, para hacernos la idea, la línea de Edimburgo, Glasgow hacia el sur, hasta la frontera con Inglaterra, son las Lowlands. Ahí hay pocas destilerías de Malta, se han abierto algunas recientemente, pero sobre todo están las destilerías de grano, las industriales. Tenemos que pensar que creo que ahora mismo hay 12 destilerías de grano operativa y 100 y pico de Malta, y las destilerías de grano producen el 60% del destilado frente a las otras. Y el whisky blended, que hablábamos, es el 90% del mercado frente al 10% de maltas, ¿vale? Entonces, en las Lowlands tradicionalmente pues eran whiskies más ligeros, con carácter floral, eso es lo que era la teoría hasta hace poco. Yo lo voy a hacer al revés, de ahí normalmente la gente habla de las Highlands, pero yo lo dejo para el final. Tenemos una zona que es Speyside, que es la zona cercana al río Spey, que es el río más caudaloso de Escocia. Ahí hay muchísimas destilerías, más de la mitad, y más de la mitad del whisky de Malta de Escocia se produce ahí. Es una zona que tiene un microclima, por un lado, que lo hacía muy bueno para la destilación, y por otro, era muy difícil que los recaudadores de impuestos subiesen hasta allí, ¿no? Entonces, si tú ibas a abrir una destilería en los viejos tiempos, antes del siglo XIX, y no pagabas impuestos, no te la vas a poner al lado de Edimburgo, que te viene el inspector en 2 días, ¿no? Entonces, iban a zonas de valles de difícil acceso, etcétera, ¿no? Algo similar pasó en Campbelltown, que lo vemos ahí en el oeste, que era el puerto de salida de Escocia hacia las Américas. Entonces ahí llegaron a concentrarse a finales del siglo XVIII casi 200 destilerías, ¿no? Luego se han ido cerrando, ahora quedan tres operativas, algunas hacen diferentes recetas, pero quedan 3, con lo cual la Scotch Whisky Association dice que tiene que haber al menos 3 destilerías operativas para ser una región. Campbelltown suele tener un carácter ligeramente ahumado, en Speyside actualmente no, dicen que son whiskies muy complejos, finales dulces, pero hasta hace 40 o 50 años se usaba turba. Tenemos que pensar que el ferrocarril que atraviesa las Highlands se hizo después de la Primera Guerra Mundial. Había ferrocarril ya atravesando las colonias de la India antes que las Highlands, o sea, el comercio antes era todo por barco, con lo cual la turba era lo más económico que tenían. Hablando de turba, los que más turba usan en ese malteado son las destilerías que están en Islay, escrito. Vemos esa isla. Hay 9 destilerías operativas ahora mismo, creo, con un par de nuevas en construcción, alguna reapertura. Whiskies muy salinos, muy turbosos, muy ahumados. Y todo lo demás que nos queda son las Highlands. Entonces es una especie de, bueno, si no estás aquí, estás ahí. Pero claro, no es lo mismo que tú estés en el sur de las Highlands, en la zona de Perth, cerca de Edimburgo, como puede ser Aberfeldy, que nos va a dar unas notas dulces, un whisky con cuerpo, nada de humo, que tú estés en la costa oeste, como puede ser Oban, que lleva a ser más salino y puede tener notas de turba, o estés al norte, donde está Clynellis o Old Putney, que son whiskies muy marinos, también sin turba, Glenmorangie, Dalmore, o sea, tienes muchísimas destilerías muy diferentes, o incluso que estás al norte de todo, en las islas Orkney o en otras islas que se considera también Highlands. Entonces, Highlands es un término que nosotros lo vemos, pero es muy difícil, no nos tenemos que imaginar ahí la casa y el jardín de William Wallace, o sea, es 2/3 de Escocia prácticamente. Está Alberto, y si realmente lo diferencian las islas. No sé si... Como región, no. O sea, muchas veces las Highlands, para darnos cuenta de organolépticamente, las solemos dividir, se suele dividir entre las Highlands, las South Highlands, Southern Highlands, Northern Highlands y la zona de la costa y de las islas, porque nos van a dar whiskies diferentes y con zonas en común, pero como DEO, como denominación de origen de la Scotch Whisky Association, es Highland. O sea, lo mismo Highland Park, que está en Orkney, que Aberfeldy o una de estas que está muy cerca de Edimburgo, pero al norte, pertenece a Highlands. Lo que pasa es que luego la gente suele poner, por ejemplo, Talisker te va a poner que es de la isla de Skye, o Arran te pone que es de la isla de Arran, para distinguirse, porque Highlands es muy genérico, ¿no?
que también lo escuché, me dice que realmente los terrenos no tienen, en este caso no tienen tanto que ver, tienen que ver más los procesos Eso es. que hay de Por eso, esto, porque al final le suelen dar valor como a la región que va a marcar las características, cuando yo creo que en realidad los procesos son los que marcan la diferencia. eso es lo que estábamos contando. O sea, esto es la clasificación que tiene la Scotch Whisky Association, pero luego realmente tú te puedes encontrar en el mismo Speyside, que ayer precisamente en todo whisky se estaban catando Speysides y tal. Tienes algunos más florales, más ligeros, como puede ser Glenlivet, otros con más carga de Jerez, como puede ser Glenfarclas. Puedes tener Ben Romack, que lo adquirió Gordon MacPhail hace unos años y han vuelto a hacer whisky de Speyside, pero con un punto de turba. Lo que pasa es que es una turba más floral, más dulce, que no tiene que ver con la de Islay. Entonces, yo os enseño el mapa, pero entre comillas, ¿no? Porque es lo que nos van a lanzar, pero no tenemos que pensar que porque leamos uno de estos términos va a ser así. Caolila y Bruichladdich que están en Islay, y Caolila hace partidas sin turba y Bruichladdich no usa turba en el malteado, ¿no? Si quieres vemos el mapa de Irlanda. En Irlanda el proceso es curioso. Este es el viejo, esto es lo que nos encontrábamos hasta hace 20 años, solo con 4 destilerías en activo, pero aparece ahí todo el listado de whiskies que elaboraban. Hubo una crisis, la crisis del whisky irlandés, a finales del 19, sobre todo había muchas destilerías en Dublín y eran los reyes, digamos, del whisky en Irlanda. Era Puerto Franco del Imperio Británico, pero dos hechos históricos hacen que el whisky irlandés entre en crisis. Por un lado, la independencia de Irlanda, con lo cual ya tienen que empezar a pagar impuestos al resto de la Commonwealth, que era uno de sus principales mercados, y el otro mercado principal era Estados Unidos. La ley seca, por la misma época, se les chafan dos de los mercados principales, y luego resulta que el mercado interno, patrio de la isla, si tú acabas de sufrir un alzamiento para independizarte y tienes una crisis económica, pues bueno, a todos nos gusta pimplar, pero tampoco tienes el bolsillo, que va a estar preocupado del whisky, está más preocupado de comer, ¿no? Entonces se fueron cerrando destilerías hasta que quedaron 4 operativas que hacían muchísimas recetas, con lo cual hace unos cuantos años parecía que bebías whisky irlandés, Bushmill hacía alguna cosa un poco más diferente, pero bebías diferentes marcas y prácticamente todas sabían igual. Si pasas a la siguiente, tenemos el mapa de lo que tenemos actualmente. No me acuerdo ahora seguro si es 2001 o 2003, ya el gobierno levanta esta prohibición de abrir destilerías, porque antaño lo que hizo es comprar las que estaban en operativo, cerró alguna, creó una compañía que se llama Irish Distillers, que con el tiempo la venden a Pernod Ricard. Entonces, digamos que el gobierno interviene la fabricación del whisky, excepto la destilería de Bushmills, que está en el Ulster, en la parte británica. Y entonces ellos lo que hacen es salvar un poco la industria del whisky irlandés, y según va mejorando, pues van vendiendo a las compañías y van dando licencia para abrir aperturas, para abrir nuevas destilerías. Ahora tenemos 27 en operativo y hay proyecto de que haya hasta 50, ¿no? Como hemos dicho, principal característica o diferencia de whisky irlandés sobre escocés, ellos se atienen a la normativa europea, con lo cual, igual que los ingleses, o si hacemos whisky aquí, etcétera, podemos usar maderas que no sean robles. A la hora de hacer la destilación en pot still, ellos suelen usar 3 alambiques. Hay excepciones, como Connemara, que solo destila 2 veces, pero bueno, por regla general utilizan 3. Dos. Y lo que nos encontramos en el mercado en whisky irlandés suelen ser whiskies más jóvenes, trabajan mucho los blended. En Middleton, por ejemplo, que estuvimos visitándola, tienen muchísimas políticas de barricas diferentes a la hora de trabajar, y también diferentes recetas dentro de los whiskies de grano, depende de qué marca vayan a trabajar, y usan mucho, por la tradición que había cuando fue Dublín, Puerto Franco, barricas de todo tipo de vinos generosos, aparte de los de Jerez, pues también Marsala, Oportos, Madeiras, que llegaban ahí, esas barricas que quedaban. La legislación de los 3 años, que hablábamos antes, se aprueba en 1915. Irlanda todavía era parte de Reino Unido, y se aprueba durante la Primera Guerra Mundial para no gravarles impuestos. Dicen que es por salud, pero en realidad es para parar la producción que había de alcohol y que la gente se centrase en la guerra. Es bastante reciente esto, ¿no? Entonces, todo lo que ahora vemos sobre barricas, si quieres ponemos la última diapo ya y trato de... Ah, será esta, a lo mejor. Me la han mandado. Eso es. Ah, me la han mandado. Estamos hablando depende del grado de tostado de las barricas, lo que nos va a aportar.
actualmente la mayor parte de las barricas que se utilizan para el envejecimiento del whisky, tanto en Escocia como en Irlanda, provienen de la industria americana, de ex-Bourbon, ex-Tennessee Whisky, porque ellos solo las pueden usar una vez. Y también se habla mucho de las barricas de Jerez. Yo quiero hacer aquí un inciso, porque siempre cuando nos hablan de sherry, nos estamos imaginando nosotros la bota de Jerez de 500, muy vieja, muy negra, que ha tenido allí whisky en criaderas y soleras durante muchísimo tiempo. Pero sobre todo ahora lo que se está utilizando es barrica de tamaño de media bota, 250 litros, roble americano, que las preparan en Jerez, las envinan con oloroso, con amontillado, con lo que les pide la industria del whisky, porque hay mayor demanda de barricas, por así decirlo, que producción de Jerez, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Macallan, que tiene su propia tonelería, sus propios robledales, etcétera, preparan las barricas, las llevan a Jerez, las envinan y se las llevan para Escocia, ¿no? Entonces, tendríamos que diferenciar, cuando nos hablen de barrica de Jerez, si es roble americano o roble europeo y cuál es el tamaño de esa barrica, ¿no? No sé si queréis comentar algo más. Última pregunta para dar paso a Roger. ¿No crees que el caso del whisky irlandés está un poco infravalorado? Perdón. ¿Está un poco infravalorado? Es que se me corta y no oigo lo que está infravalorado, ¿no? Irlandés. A ver. Está ahí tu niña gritando, whisky irlandés. Vale, whisky irlandés, vale, que no entendía. Yo creo que la parte del whisky irlandés viene, que hemos dicho, de esa época de la crisis, que los que estamos bebiendo ahora, cuando empezamos a beber whisky irlandés durante mucho tiempo, bebíamos lo mismo. Y luego tenemos que pensar también que en el mercado español entra muy poco whisky irlandés. Marcas como Redbreast, que es un pot still, que en Estados Unidos lo encuentras muy fácil, aquí nos cuesta encontrarlo. Bushmills nos manda 3 expresiones, pero tiene maltas de más edad y con otro tipo de acabados. Entonces, pues es difícil valorar algo a lo que no tienes acceso, ¿no? Lo tienes que buscar mucho, cuando en Scotch, en un bar, nos encontramos muchísimas más marcas. Es anterior, ¿no? El whisky irlandés se supone que es anterior al whisky. La destilería de whisky más antigua del mundo, y además está operativa, es Bushmills, que es de 1608. Los escoceses dicen que un monje llamado John Cole, sí, ya. años antes, pagó unos impuestos y tal, pero bueno, el hecho está en que la destilería, el permiso de destilación más antiguo, legal, es ese. Probablemente andarían a la par entre la costa ahí y las islas de Escocia, pero bueno, así también nos queda un poco de pelea. Manu, ha sido un auténtico placer. A tus seguidores le animo a que me sigan y se enganche con la charla sobre whisky japonés y bourbon. Y amigo, gracias por todo y por compartir tu sabiduría. Gracias por invitarme, aquí me quedo. Tiene pero tiene un poquito de whisky. Gracias, Manu. Hasta luego. Bueno, si me escribe Roger, y vamos a ver, Roger, si me escribe, te meto ya del tirón. Vamos a esperar a Roger que escriba. Aquí. Aquí, vamos a escribir. Aquí. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Nada. Digo, sale Manu con estas pintas, ¿cómo no va a ser un gurú, tío? Si parece un maestro de yoga, ¿sabes? Bueno, Roger, ¿cómo estamos? Yo creo que mucha gente te conoce, pero bueno, yo creo que principalmente por esa pasión sobre los asiáticos, sobre el mundo del whisky japonés que tanto te estás metiendo. Y tenemos unos 20 minutos para charlar sobre whisky japonés. Perfecto. Así que dale duro, amigo. Yo te diré, bueno, en mi caso quizás la parte técnica la ha hecho Manu Marce, la ha hecho excelentemente. Genial. Entonces, yo me voy a centrar mucho más en la historia y sobre todo en recomendaciones. Muchas veces el whisky japonés lo que le pasa es que es conocido o desconocido, con lo cual daré para mí lo que en mi opinión son whiskies de entrada dentro de la categoría
y whiskies para entender la categoría, ¿vale? Si quieres empezamos por la historia, es una forma un poco ligera, un poco rápida. Bueno, el que tienes aquí es Masataka Taketsuru. Masataka Taketsuru es el que se conoce como el padre del whisky, ¿no? Está a la greña entre Shigeru Tori y Masataka Taketsuru. Es el hijo de una familia que hacía 3 generaciones de sake y que lo contrata una empresa, a Setsu Shuso, que es la empresa que actualmente hace Matsuko Magatake. Es una empresa que en 1911, cuando cambia la normativa, ellos están haciendo soluciones químicas, tienen una columna de destilación y dicen, ostras, pues, ¿por qué no aventurarnos a hacer whisky, ¿no? Entonces, contratan a este muchacho de 21 años y lo mandan a Escocia, ¿no? A conocer de primera mano cuál es el proceso del whisky para generar una nueva empresa en la que hagan un producto local, ¿no? Hay que entender también que ellos lo que buscan es, en este caso, es una oportunidad de negocio, ¿no? Hay una diapositiva que no hemos puesto, que es cuando se hace el primer tratado entre Estados Unidos y Japón, cuando Estados Unidos obliga a Japón a relacionarse con Occidente, ¿vale? Que es en el primer momento donde, los japoneses... Exacto. Ellos tienen el Tratado de Kanagawa, ellos tienen la primera relación con el whisky, pero muy, muy discreta, porque le regalan un barril se cree que de whisky rye, de la que no se tiene ninguna referencia. Muy posiblemente no les gustó, no nos engañemos. Pero sí que es muy importante que aquí se hace un tratado económico, ¿vale? Entonces, hay una cosa que es importante saber, que claro, evidentemente, si yo aparezco con buques de guerra y te digo a ti, oye, ábrete al mundo, vamos a hacer un tratado económico, y tengo una potencia bélica como la que tenía Estados Unidos, todo va a ir a mi favor, ¿vale? ¿Qué pasa en 1911? Que la norma cambia. Por ejemplo, el whisky Johnny Walker, cualquier producto que entrara en Japón, está grabado solo con un impuesto de un 5%. O sea, imagínate la competencia desleal que significa esto, ¿no? ¿Cómo te vas a poner a hacer whisky en Japón cuando de pronto un producto con mucha más tradición y mucho más experiencia que tú es tremendamente asequible al mercado, ¿no? En 1911 cambia la normativa y entonces es cuando ellos se aventuran realmente a enviar a alguien a Escocia a aprender del proceso. No sé si quiere... A ver, muy bien. Entonces, vale, Masataka Taketsuru va a Japón, va de Japón, vuelve y de pronto, tenemos el drama de la Primera Guerra Mundial. Y esta empresa decide que no pone en marcha el proyecto. Entonces, aparece en escena Shigeru Tori. Shigeru Tori es un chico que ha trabajado en una industria... en una farmacia, en una tienda farmacéutica, ¿vale? Donde ha hecho diferentes soluciones químicas. Hay que tener claro que durante mucho tiempo las farmacias también vendían alcohol. Es decir, de hecho, el primer whisky que se hace en Japón es en 1871 y es lo que se entiende como un pseudo whisky, que lo hace un químico, lo hace un farmacéutico. Lo que hace es, con un destilado blanco, le pone distintos tintes, distintos sabores, distintos azúcares y hace un pseudo whisky con toda la inocencia del mundo y con ninguna maldad, ¿no? Que es lo que se conoce con el shosu, ¿vale? Entonces, hay que tener claro que... perdona que vaya saltando en el tiempo. Sí, no pasa nada. Que Shigeru Tori, viene de esta experiencia, viene de este conocimiento, ¿vale? Pero también se le suma, aparte de trabajar como farmacéutico o trabajando ahí, se le suma el hecho de que él distribuía vinos españoles. De hecho, tenía un vínculo con un distribuidor que se llamaba Sayés. Posiblemente catalán, hay que tenerlo en cuenta. Entonces él empezó a conocer los vinos de Jerez, ¿vale? Los vinos de Jerez, unos vinos, como decimos, con cierta acidez, con cierta característica. Y que realmente este tipo de vinos son muy terminantes en el whisky, ¿no? Entonces, por un lado conoce estos vinos, conoce vinos de Oporto, saca un producto al mercado que se llama Akadama, que es un vino de Oporto, una copia del vino de Oporto que tiene un tremendo éxito, ¿no? Entonces, él sigue entusiasmado con los vinos de Jerez, entusiasmado con el whisky, de pronto se entera que está Masataka Taketsuru por ahí, que se ha quedado sin proyecto y le llama, ¿no? Entonces dice, ostras, tengo un dinero, he tenido éxito con el Akadama, pues ostras, voy a hacer algo distinto, ¿no? Voy a intentar hacer algo. ¿Pasas a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Aquí es un poco como referencia dónde viajó creo que es bastante interesante, dónde viajó Masataka Taketsuru. Y si os fijáis las 3 referencias que está poniendo, ¿no? Está en Speyside, está en Capeltown, conoce lo que es un single grain, conoce lo que es un Islay, con lo cual el tío tiene
un conocimiento muy claro de cuál es el perfil aromático del whisky y sobre todo de su elaboración. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Muy bien, vale. Primero de todo os enseñaré, bueno, la primera es la destilería que tenéis abajo de todo, es la destilería de Yamazaki, que, bueno, se inaugura, creo que se abre en 1923, y, bueno, al cabo de 3-4 años sacan el primer whisky, al cabo de 4 años, que es este, ¿vale? Esta es una botella, es una réplica, que aún está cerrada, que garantizo que un día voy a abrir. La conseguí hace relativamente poco por internet, y, bueno, esto un día voy ¿De cuánto estamos hablando de precio eso? Bueno, ahora a mí me costó, entiendo que es relativamente barata y me costó 300 euros. ¿Vale? ¿Y ahora? Pero no lo sé. Ahora es un momento muy curioso, Bueno. ¿no? Porque yo esto lo conseguí en una subasta. Entonces ahora es un momento curioso porque ya veremos qué pasa con el precio de los whiskies, ¿vale? Sobre todo los japoneses, que están muy inflados. Que pueden hay que bajar o pueden reconocerlo, subir. Perdón, yo creo que van a bajar. Yo creo que hay cosas que van a quedar. A ver, Vale. un Yamazaki Sherry Cask 2013-2016 va a seguir valiendo 2.500 euros. Esto no va a cambiar, ¿vale? Pero luego hay otros productos que están por ahí que igual sí que les va a afectar todo esto. Es una opinión, ¿eh? Y sobre todo a los productos de venta directa de las destilerías, ¿no? De Nikka o de Suntory, ¿no? Yo creo que ahí ya espero que entre que se ha subido la producción y la situación económica, creo que va a empezar a haber un precio un poco más bajo, ¿no? Porque ahora estamos en situaciones realmente escandalosas, ¿no? O sea, de hecho, luego tenemos 6 referencias de las que hablaré y, bueno, y del drama del whisky japonés, ¿no? Pero bueno, el caso, lo que decía, tienes la primera destilería, es Yamazaki, y luego la que tienes arriba es la de Yoichi. Muy importante, ¿qué pasa? Masataka Taketsuru y Shihiro Tori crean el proyecto, pero de pronto se pelean. Trabajan 10 años juntos, pero este whisky que os enseñaba fue un rotundo desastre, no funcionó, ¿vale? No funcionó, fue un desastre. Lo sacaron al mercado y nadie lo quiso. Hasta 1937, creo, no sale el Kakubin, que realmente fue el whisky que generó un éxito y que aún se vende, ¿vale? Aún lo vende Suntory. Lastia, no tengo la botella aquí, es una botellita cuadradita, es muy reconocible. Entonces es el whisky que realmente empieza a darle dinero a la empresa de Suntory. Entonces tiene una gran bronca y se separan. Se va a Masataka Taketsuru decide irse al norte, a la isla de Hokkaido, donde cree que la climatología es mucho más parecida a la que hay en Escocia, con lo cual encontrará un producto... Más frío. Sí, mucho más frío, temperaturas mucho más estables y muy parecidas, la lluvia, mucha más lluvia, muy parecidas a las que hay en Escocia, ¿no? Si tú haces una comparativa de pluviometría y temperaturas, verás que es muy parecida a Escocia. Entonces, bueno, Masataka Taketsuru decidirse ahí y Shihiro Tori se queda elaborando Yamazaki en una destilería que está muy cerca de Kioto. De hecho, si alguna vez vais a Japón y pasáis por Kioto 100% seguro, es imperdonable que no vayáis a Yamazaki, que lo tenéis a media hora. Lo que sí que es muy importante son 2 cosas. Que hagáis una reserva con mucho tiempo de antelación, porque iréis seguramente... Dinero metálico, ¿no? Perdón, y que hay que pagar en metálico, ¿sabes? O sea, cuando tú vas al bar has de pagar en metálico. De hecho, yo fui 2 veces. La primera fui medio despistado porque no me había dicho nada. Entonces, claro, no tenía, ¿sabes? No tenía cash, ¿no? Entonces, claro, ahí puedes probar cosas que no vas a probar en tu vida. Por ejemplo, un Ibiki 30, no lo vas a probar en tu vida. Va a dar 3.000 euros la botella. Y ahí lo tienes, ¿no? Te venden solo 15 ml y puedes tomar solo una copa, ¿vale? De productos seleccionados como Yamazaki 25 o que también vale por ahí, o yo qué sé, lo que te decía, Ibiki 30, o si quieres probar, por ejemplo, un Hakushu 25, productos de este tipo, ¿no? Entonces, ahí los puedes probar a un precio bastante económico, ¿eh? Realmente no te sangran, ¿no? Pero bueno, continuando con lo que decíamos, se queda con un clima que es mucho más distinto y creo que da un carácter bastante concreto a Yamazaki, y Masataka Taketsuru se va a Yoichi, donde elabora un whisky que es mucho más cercano a la tradición escocesa. Es importante hacer una reflexión o tener en cuenta un hecho, ¿no? Que es realmente, o sea, la base que ha explicado Manu ahora mismo es la base del whisky escocés. Originalmente,
¿vale? Ahora todo esto ha empezado a cambiar, ¿no? El whisky japonés tiene un pequeño gran drama, que es el hecho de que la normativa es tremendamente laxa, ¿no? Entonces, se está hablando que es un Torini, que están apretando para crear una DO propia y crear una normativa, pero claro, estamos en un drama bastante importante, porque si tú piensas en la longitud y el diferente clima que tiene Japón, es bastante tremendo. Piensa que si contáramos la longitud que tiene Japón, tenemos que contar desde Cádiz, desde Tarifa, y llegaríamos hasta Noruega. ¿Sabes? No, llegaríamos hasta Noruega, con lo cual imagínate el margen, o sea, la cantidad de diferentes estados climáticos que tienes en el país, ¿no? De hecho, según qué whiskies y según qué zonas, esto es puede ser bastante determinante en cuanto a sabor. Si quieres ponemos aquí el mapa, ¿no? Vale. Este mapa lo pongo porque para mí esto es muy importante, ¿vale? A mí me gusta mucho el whisky japonés, ¿no? Hay un paralelismo el whisky japonés, ¿no? Y la Fórmula 1, ¿no? El drama de la Fórmula 1 y el drama del whisky japonés. Hay 150 tíos preparando un coche, dejándolo ahí fetén, y de pronto el piloto se va en una curva porque hay agua y se acabó el chollo, ¿no? Me gusta este drama también porque es un poco paralelo al whisky japonés. De pronto el whisky japonés tiene un éxito terrible, empiezan a vender una cantidad de producto espectacular, pero bueno, hay un cambio generacional y aparece el shochu, ¿vale? Pero el shochu es un destilado, bueno, está hecho de arroz, puede estar hecho de boniato, puede estar hecho también de cebada, de cereal. Entonces, este producto aparece en el mercado, aparece muy adaptado, ¿vale? De hecho, recomiendo que si luego cuando acabemos esta charla busquéis en internet Tokyo Dreams, John Travolta Tokyo Dreams, y veréis un anuncio de shochu, ¿vale? Que ahora realmente es bastante gracioso. De pronto aparece un producto alcohólico con bajo, parecido al Breezer, por decirlo de Bacardí, por decirlo de alguna manera, que enlaza con la nueva generación que no quiere beber whisky, y de pronto, bueno, aparece el drama en Japón, ¿no? Entonces, las destilerías que tienes en negro son destilerías que se cerraron, ¿vale? De tener una superproducción, de ser el whisky el producto más vendido, el destilado más vendido de Japón, ¿vale? De pronto, bueno, pues empiezan a caer las ventas y empiezan a caer las ventas hasta llegar a un 20% de la producción que tenían inicialmente. O sea, imagínate qué drama, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Hakushu, cuando se abrió, era la destilería más grande del mundo, ¿vale? Ahora creo que es la segunda. Con lo cual, bueno, es más que nada para dar una idea de la perspectiva de producción que tenían en Japón, ¿no? O sea, imagínate que de pronto te cae la demanda y imagínate lo que pasa, ¿no? Que es lo que un poco, luego en contraste, lo que ha sucedido, ¿no? De pronto, bueno, tienes un coche o, bueno, tienes una maquinaria inmensa que no produce nada porque no tiene demanda, ¿no? Entonces, empieza a caer y empiezan a pasar cosas como que se cierran destilerías, ¿no? Y cosas tan espectaculares como de pronto había destilerías que para sobrevivir, Suntory para sobrevivir, hubo un momento que vendía literalmente la barrica de Mitsunara con el producto dentro. O sea, imagínate lo que vale esta barrica a día de hoy. Joder. O sea, brutal, ¿no? Entonces pasaron cosas de este tipo y por eso planteo esto, ¿no? También es uno de los códigos importantes pensar que de pronto aparece una distribuidora que se llama Number One, que muy inteligentemente empieza a comprar las barricas de destilerías silenciosas. Y por eso hacen productos como Kurosawa, ¿vale? Kurosawa, no sé si estoy diciendo el nombre exacto, pero diría que es Kurosawa. Es un whisky de una destilería silenciosa que de pronto empiezan a embotellar, que está muy bien hecho, que se lanza al mercado. ¿Y qué pasa con la destilería silenciosa? Que empieza a subir de precio, ¿vale? Que de pronto esa categoría la gente la descubre, entonces, claro, ¿qué pasa? Hostia, este whisky es único y solo hay, me lo invento, 100. Y yo tengo una, hostia, quedan 99. Estas 99 van a ir subiendo de precio. El segundo whisky más caro vendido en el mundo, después de Macallan, del Santo Grial de Macallan, es un whisky japonés, ¿vale? Es un Kurosawa, que decía. Entonces, con lo cual, me gusta marcar todo esto, ¿no? Este momento de drama, este momento donde, bueno, empiezan a suceder cosas, ¿no? Y el siguiente statement es un momento de bajada. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, no sé si... No, ya no hay más. Bueno, no sé si te refieres a esta. Vale, me refiero a esta. Exactamente, vale, muy bien. De pronto todo se va al traste. Tenemos 6 minutos, Roger? Venga, pues Suntory muy inteligentemente
saca este producto. Este producto es un highball, que ahora se está hablando tanto de él. ¿Qué es un highball? Un highball es el gin tonic japonés. De pronto sacan este producto, hay que entender que el whisky japonés por defecto está pensado para mezclar, ¿vale? Entonces, sacan esta idea, sacan este whisky con soda y esto pasa a ser un éxito rotundo, ¿vale? Y empieza a hacer recuperar la industria del whisky japonés, ¿vale? Si quieres pasar ya, luego también, esto por un lado, esto hace recuperar el whisky en Japón. Y por otro lado, ¿cómo se dice ahora? Jim Murray, Bill Murray, perdón. No, Jim Murray. Jim Murray, que según Manu es el malo de los Murray, el bueno es Bill Murray. Claro, ese Jim Murray saca en su libro La Vía del Whisky, saca una referencia del Sherry Cask de Yamazaki. Entonces, esto genera un boom a nivel europeo, ¿no? De pronto todos nos fijamos en el whisky japonés y todos empezamos a curiosear el whisky japonés. En plan, ¿cómo un whisky japonés puede ser el mejor whisky del mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que genera el boom en Europa y lo que empieza a generar esta demanda. Y lo que empieza a generar el drama. De pronto, Europa empieza a comprar whisky japonés y empieza a subir el whisky, pero de una forma bárbara, ¿no? Hay una estadística que no te he pasado, que es en 2 años, creo que fue en 2 años, Ibiki dobló su precio, ¿vale? O sea, imagínate, de pronto, claro, tenemos una demanda y se nos va a dar la mano, al final la ¿vale? oferta y demanda va a regular el precio, está claro. Ahí estamos. 2 características del whisky japonés. La foto no se ve muy bien, pero bueno, para mí las 2 grandes características, habría muchas más, ¿eh? Es el hecho de que, si os fijáis en la foto arriba, esta es la destilería Hakushu, ¿vale? Veréis que los pot stills tienen diferentes inclinaciones. ¿Qué pasa? Hagamos una reflexión que es muy rápida. Masataka Taketsuru y Chirotori montan 2 destilerías en Japón, 2. ¿Cuál es la grandeza del whisky escocés? Compartirlo. ¿Cuál es el drama del whisky japonés? No compartirlo. ¿Qué me pasa? Que entonces, que para conseguir distintos perfiles me los tengo que hacer yo mismo, ¿vale? Por eso tienes estas distintas inclinaciones. O sea, ellos mismos empiezan a hacer distintos sabores y empiezan a probar, lo cual los hacen unos tremendos especialistas en lo que es la destilación. Y sobre todo en la mezcla, ¿vale? Y el segundo dato que para mí es muy característico es la barrica Mitsunara, ¿vale? Ya empieza a estar esta barrica en Escocia, ya empieza a estar por distintos sitios del mundo. Pero los que la han trabajado, porque la barrica Mitsunara realmente empieza a transmitir al cabo de largo tiempo, ¿vale? Los que realmente están sacando rendimiento son los japoneses. Y esto es para mí las 2 grandes características, si tuviera que darte 2, del whisky japonés, ¿vale? Pasamos a siguiente diapositiva. No sé si estás con ya los whisky recomendados. Vale. Sí. Los tenemos todos aquí. Muy bien. Yo los tengo aquí. Vale. Si viniera un marciano a la Tierra y me dijera ¿qué es el whisky japonés? Le daría este whisky. Sería Yamazaki, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo una gran discusión que tengo con Emma Briones, de hecho yo colaboro con ellos y hago notas de cata para todo whisky, yo le quería dar este whisky en plan, un whisky súper recomendado, no la A, ¿no? Entonces, Emma me decía, no, es que le falta punch, ¿no? Que es algo que me molesta mucho que digan los whiskies japoneses. Digo, hostia, decir que al whisky japonés le falta punch es como decir que el Real Madrid no juega al tiki-taka, ¿sabes? Es así. No juega al tiki-taka, no, el whisky japonés no tiene este punch, no tiene quizás este final tan potente, ¿no? Que tiene el whisky escocés. Entonces, para mí es característico porque da un punto muy floral, da un punto de fruto rojo y en boca funciona tremendamente bien, ¿no? Entonces, sí que te da esta idea, imagen de fragilidad del whisky japonés y sí que te define mucho la característica del whisky japonés, ¿vale? El segundo que a mí me resulta tremendamente interesante es Miyaikyo, ¿vale? Es de la casa Nikka. Es la segunda destilería, igual que Yamazaki montó Hakushu la segunda, Nikka monta la destilería Miyaikyo. Y para mí este whisky es brutal, ¿vale? Es como un concierto de jazz. Este whisky trabaja con roble americano y barrica sherry. Es un whisky que trabaja una nota muy concreta y se queda con la nota del sherry, ¿vale? Pero te la sostiene de una forma espectacular. Es un whisky que tiene un final larguísimo, ¿vale? Larguísimo, realmente a mí me recuerda mucho a un concierto de jazz, por decirlo así, ¿no? Es realmente interesante. Dime. La información la van a tener porque se va a cortar ya. Muchas vale. Gracias para tus seguidores, pues te pueden preguntar y luego se pueden reenganchar, darle a seguir a mi perfil, que vamos a continuar con el bourbon y luego también decir que el whisky lo pueden adquirir en este momento en La Fuente, que está haciendo repartos en casa.
Exacto, ¿vale? perfecto. Por lo Muy cual, bien. muchas gracias a todos, Roger. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Abrazo. Y continuamos con el bourbon. Se va a cortar, pero nos enganchamos con Noé y terminamos con el bourbon. Un Hasta abrazo, luego. Roger. Gracias, Hasta un luego. abrazo. Adiós.